Bien, bueno, entonces, EPOC. EPOC es la sigla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Tá? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica se define como es una neumopatía que cursa con obstrucción de flujo aéreo permanente y progresiva. Ahora vamos a ver por qué. Normalmente producida por tabaquismo, que no está causado por fibrosis quística y otras patologías. Nosotros vimos recién que el asma es un fenómeno obstructivo momentáneo y que tiene que ver con una hiperreacción a eventos puntuales tipo alérgicos. ¿Qué pasa si yo genero una irritación permanente y a largo plazo, o sea, en forma crónica, del epitelio bronquial? Lo que va a pasar es que el epitelio bronquial va a generar una respuesta también exagerada, una sobrerespuesta inmunitaria, pero innecesaria. O sea, innecesaria no, está respondiendo a ese fenómeno irritativo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a pasar por dos etapas. La primera etapa va a ser una bronquitis crónica, que va a implicar, va a mandar glóbulos blancos al epitelio, ¿tá? Y va a generar una inflamación persistente en los bronquios con grandes cantidades de secreción mucosa que se cursa con tos y expectoraciones. Es decir, un cuadro muy parecido al asmático, pero que no se resuelve con tratamiento típico asmático, ¿no? Que lo que yo puedo paliar un poco la sintomatología, pero el pulmón sigue una vez que, y esa es un poco la diferencia, una vez que se dispara el EPOC, el tejido pulmonar se mantiene irritado, ¿no? Se mantiene molesto y está todo el tiempo tratando de pelear contra esa irritación que aunque yo la retire, va a seguir en ese nivel. Y el siguiente paso es lo que llamamos el enfisema, que va a corresponder a espacios de muerte de tejido pulmonar debido a que colapsan las paredes alveolares. Los alvéolos, los sacos alveolares que vimos en la parte respiratoria, colapsan, se aplastan, ¿sí? Se destruye el epitelio y se cierran. Y ese espacio que estaba ocupado por un alvéolo queda un hueco. Y es un hueco no funcional, es un hueco que no hace nada, es un espacio dentro del pulmón que no se está utilizando. ¿Tá? Va a haber además un daño en las enzimas que van a, digamos, digerir las paredes de los alvéolos y va a generar una inflamación crónica a nivel del tejido pulmonar alveolar. Fíjense que el primer proceso es más bronquial, parecido al asma, pero el proceso más avanzado del EPOC es alveolar, ¿no? O sea, nos vamos mucho más adentro. Pasamos de bronquios y bronquiolas a alvéolos. Estamos hablando de colapso alveolar. Y así como hemos visto que la muerte de hepatocitos es irreversible, que la muerte de alvéolos, que la muerte de nefronas es irreversible, el colapso de alvéolos es irreversible. Entonces, al igual que vimos con la cirrosis y al igual que vimos con la insuficiencia renal crónica, en el EPOC el avance de la enfermedad es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. ¿Ah? Al destruirse las paredes alveolares, la elasticidad de los pulmones disminuye, el aire queda atrapado en su interior, se reduce el contacto entre alvéolos y capilares y se produce un fallo en el intercambio de gases entre el aire y la sangre. ¿Ah? Entonces, lo dicho, hay una sobrereacción de un fenómeno irritativo a nivel epitelial que empieza con un fenómeno de bronquitis crónica y que avanza hacia un enfisema que implica un daño permanente, crónico e irreversible de los alvéolos pulmonares. Una vez que los alvéolos pulmonares se dañan, ya no pueden volver a recuperarse.
¿Cómo lo voy a, perdón que me quedé pensando en un momento en cómo ordenarlos? ¿Cómo los voy a identificar? Bueno, básicamente la sintomatología empieza a ser, es muy similar a un cuadro asmático, pero permanente. Dificultades en la respiración, sensación de asfixia, tos con expectoración, sibilancias, dolor al momento de toser, todo eso va a estar asociado a fenómenos de EPOC. ¿Cuál va a ser el diagnóstico definitivo? Prueba de funcional por espirometría. ¿Se acuerdan que yo les contaba cuando les hablé de las capacidades y los volúmenes? Les contaba que la capacidad inspiratoria es la que voy perdiendo, perdón, la capacidad expiratoria es la que voy perdiendo. Entonces me va ganando el espacio muerto. Si me va ganando el espacio muerto, ¿tá? El volumen residual, la capacidad expiratoria se me va achicando. Entonces yo voy a tener una diferencia entre lo que expiro cuando estoy con un proceso de daño pulmonar a lo que expiro cuando estoy con un proceso de expiración ventilatoria normal. Entonces, los diagnósticos espirométricos son claves para identificar este tipo de patologías. Les dije como 3 veces ya, es una respuesta sobre exagerada en fenómenos irritativos a largo plazo. ¿Cuál es el fenómeno irritativo a largo plazo más común para los humanos? El consumo de tabaco, ¿no? Eso está clarísimo. No hay otra irritación pulmonar que ejerzamos a largo plazo y frecuentemente más que el consumo de humo caliente de tabaco. Entonces, el EPOC está directamente asociado al consumo de tabaco. ¿Hay otras causas hay otros factores que pueden causar EPOC? Sí, por ejemplo, antes de todo lo que son las legislaciones de protección laboral, aquellas personas que trabajaban en industrias químicas que aspiraban permanentemente solventes o productos químicos o lo que sea, generaban daño pulmonar y EPOC. Aquellas personas que trabajan previo a las leyes laborales, o se supone que deberían trabajar con máscaras, ¿no? Pero previo a las leyes laborales, aquellos que trabajan fabricando, por ejemplo, Portland o en fábricas de yeso, hay placas de yeso donde hay un polvo muy, muy finito que ingresa a las vías respiratorias, eso también es irritativo y a largo plazo podría producir un EPOC. ¿tá? Pero como tenemos bastante identificados estos elementos laborales, se protege al trabajador o trabajadora de manera tal que no genere este problema físico. ¿Cuál es el hábito que más comúnmente genera irritación y que mantenemos a lo largo del tiempo? El tabaquismo. El consumo del cannabis, por ejemplo, que también es respirado, no suele ser con la misma frecuencia que el tabaco, ¿no? O sea, en general, en fumadores crónicos permanentes, estamos hablando de 2 o 3, estamos hablando de una cajilla por día, ¿no? O sea, de un consumo importante de tabaco durante muchos años. Eso claramente termina generando irritación a nivel pulmonar y desencadenando un EPOC. ¿Qué vamos a hacer con una persona que llega con un cuadro de EPOC a tratamiento? Bueno, inmediatamente tenemos que hacer cesación tabáquica. O sea, no hay vuelta. La persona tiene que dejar de fumar. La otra vez me contaban, en un grupo un poquito más dinámico, me contaba que una de ellas que cuidaba enfermos en el hospital, personas enfermas, me cuidaba que una de las personas tenía EPOC ya en la etapa más avanzada, con el carrito respirador, y me decía que se sacaba la máscara, se prendía el pucho, se fumaba uno y después se ponía la máscara. O sea, claramente, si estamos hablando de que es una enfermedad que avanza en forma progresiva y irreversible, yo lo que puedo hacer es pararla en el momento en donde está. No puedo recuperar, pero puedo evitar que avance. Si yo sigo generando irritación, lo que voy a hacer es que se sigan destruyendo espacios alveolares. Y evidentemente va a terminar con el cuadro más grave de todo. Entonces, claramente tengo que detener la irritación. La manera de detener la irritación es detener el consumo de tabaco. Después, administración de expectorantes y fluidificantes, broncodilatadores, esto desde el punto de vista farmacológico, ¿tá? Y puede ser necesaria la oxigenoterapia. Oxigenoterapia implica
la máscara de oxígeno, que lo que hace es sobresaturar de oxígeno el aire, y se acuerdan que por difusión, si yo tengo más gas oxígeno, va a pasar más gas oxígeno hacia los capilares sanguíneos. ¿Tá? La oxigenoterapia va a depender de la gravedad del EPOC. Si estoy en las primeras etapas y lo detuve ahí, puede ser capaz de necesario al principio en la mañana, cuando recién la persona se levanta, y más nada. O unos minutos en la mañana y unos minutos en la noche, por ejemplo, o después de una actividad física, qué sé yo. Eso lo determina el médico en cada caso. Si el evento es más, digamos, si el EPOC avanzó más y el daño pulmonar es más grave, voy a precisar oxigenoterapia en forma casi permanente o permanente, que son los casos en los que tengo es el carrito con la máscara de oxígeno todo el tiempo, ¿tá? Que es el caso más dependiente, el más grave, o sea, ya ahí la persona no puede respirar por sí misma si no tiene una sobresaturación de oxígeno, ¿tá? Bueno, y con esto entonces cerramos las dos de las tres patologías respiratorias. Me queda neoplasias, que ya les digo, lo que hacemos es se las grabo, se las subo a la clase, y bueno, y si hay dudas, o me mandan por WhatsApp o me dejan comentarios en el Classroom y yo hago aclaraciones. ¿Está? Bueno, gente, gracias por la compañía esta mañana. Hemos quedado pocas en clase, son 3 nomás, así que gracias por estar ahí. Y bueno, estamos en contacto. ¿Está? Voy a proponer fecha de examen y les aviso. Gracias. Bueno, chao, chao.